Vamos a hablar sobre el trastorno de la rumiación. Este es un trastorno que, a pesar de que era muy poco conocido, también es un trastorno que se genera en niños menores de 14 meses, dependiendo del autor que hablemos. Esta enfermedad vamos a conocer de qué se trata, vamos a conocer la comorbilidad que tiene con otras enfermedades, sus edades de inicio, las causas, o sea, sus orígenes, el diagnóstico diferencial con otras enfermedades y también sobre la evaluación de esta enfermedad. Cuando hablamos de esta enfermedad, el autor Jiménez, él nos comenta que es la regurgitación repetida de la comida o también cuando es la expulsión de la comida. Debemos recordar que esta regurgitación o expulsión de la comida se produce sin que haya tenido antes el niño náuseas o que tenga un problema alimenticio como tal, ya gastrointestinal, y diferentes razones que vamos a conocer más adelante. La edad en la que se diagnostica es entre los 3 y los 14 meses. La sintomatología usualmente es la regurgitación de alimentos que no se pueden tragar, se pueden escupir o se pueden vomitar. La mortalidad de la presentación de este trastorno es de 1 a 4 niños. Usualmente siempre se presenta en los hombres. La posición usualmente utilizada por los niños es mandar la cabeza hacia atrás, arquear la espalda y realizar movimientos repetitivos, contracción del abdomen para realizar la regurgitación. Los 4 criterios para dar un buen diagnóstico son: 1. La regurgitación debe presentarse por un periodo mínimo de un mes. Los alimentos regurgitados son alimentos que se mastican nuevamente, se tragan o se escupen. 2. La regurgitación repetida no se puede atribuir a una infección gastrointestinal o a una afección médica como el reflujo. 3. El trastorno de la conducta alimenticia no se produce exclusivamente en el curso de una anorexia nerviosa, bulimia nerviosa o trastorno de atracones. 4. Si los síntomas se presentan en el contexto de otro trastorno mental, por ejemplo una discapacidad intelectual, lo hace suficientemente grave para que podamos justificar una atención médica adicional. En el diagnóstico diferencial debemos distinguir el trastorno de rumiación de la rumiación causada por enfermedades caracterizadas por el reflujo gastroesofágico o vómitos. Entre estas tenemos la gastroparesia, que es un trastorno que afecta músculos del estómago y no permite que éste vacíe adecuadamente. La estrenosis pilórica, que es una afección que se caracteriza en el engrosamiento de la apertura entre el estómago y el intestino delgado. Está la hernia de hiato, que es una afección de una parte del estómago que empuja hacia arriba el diafragma. Y el síndrome de Sadifer, que se presenta en los bebés y es un trastorno neuroconductual con movimientos de hiperextensión en cuello, cabeza y tronco. Este se da principalmente durante la ingesta de alimentos y cesa cuando el bebé está durmiendo. Estos diagnósticos se deben hacer mediante exámenes médicos, no de otra manera. También es importante tener en cuenta que la rumiación tiene comorbilidad con la ansiedad generalizada. En cuanto a la etiología de este trastorno, nos damos cuenta que los factores psicosociales son primordiales, tales como la negligencia, la falta de estimulación, las situaciones estresantes y los problemas con los padres suelen ser los principales predisponentes en niños y adolescentes, mientras que en bebés y en adultos mayores con discapacidad intelectual suele ser el hecho de que encuentran satisfacción y tranquilidad al realizar esta conducta, como lo harían con otras conductas repetitivas motoras, tales como golpearse la cabeza. También nos damos cuenta que en los adultos mayores ellos suelen evitar el consumo de alimentos para no tener la necesidad de regurgitar y así no ocasionar rechazo social, mientras que en los niños, adolescentes y adultos ellos afectan negativamente su funcionamiento social debido al acto de regurgitación. Esto en general causa que el desarrollo normal de estos sujetos o de estos individuos se vea afectado gravemente. En muchas ocasiones es un poco difícil, ya que el trastorno de rumiación, como ya lo han venido nombrando, se puede confundir con otros trastornos gastrointestinales como reflujo gastroesofágico, estenosis pilórica, entre otros. También se puede confundir con algún otro trastorno alimentario. Entonces digamos que debemos ser como muy rigurosos en la evaluación
Debemos tener en cuenta los estudios clínicos que se le han realizado al paciente, ya sean imágenes, endoscopias, en laboratorios. Si esto no ha sido realizado, lo ideal es que de la mano con la evaluación, con la entrevista psicológica, se realicen estos estudios para tener claro y confirmar que pues no estemos hablando de otro tipo de alteración. Pues en la entrevista psicológica hay que tener muy en cuenta, digamos que el contexto familiar, escolar, los contextos en donde se esté desenvolviendo el niño o el adolescente, porque pues como ya lo hemos nombrado, el trastorno de rumiación también puede tener comorbilidad con trastornos de ansiedad generalizados, por ejemplo. Entonces, bueno, esto es uno de los aspectos principales. Y la entrevista al paciente o al acudiente de acuerdo a la edad, pues también es muy importante las preguntas que le realicemos para evaluar la frecuencia con la que se están presentando los síntomas, la duración, cuánto tiempo lleva presentando los síntomas, y pues de acuerdo a esto podremos realizar una adecuada intervención.